Contundente respuesta a Bachelet. A pesar de los constantes intentos públicos que ha hecho el presidente Maduro por mejorar los mecanismos de articulación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, esta, dirigida por Michelle Bachelet, ha mantenido su empeño en situarse al lado de quienes atentan contra Venezuela. A partir de la nueva renovación del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la postura de Bachelet se afianza y parcializa hacia factores que históricamente han conspirado contra la estabilidad del país, al usar términos como detenciones arbitrarias, intimidaciones o persecución por parte del gobierno. ¿Qué hay detrás del nuevo informe de Bachelet? ¿Y qué respuesta encuentra en Caracas? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Luego de 2 años de supuesto trabajo en Venezuela y de la presentación del informe de julio del 2019, con sus consecuentes actualizaciones sobre la evolución y manejo de la situación de derechos humanos, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, ha emitido una nueva versión del informe. En el marco de la instalación del periodo 48 de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la funcionaria chilena informó en su informe sobre la denuncia que hace sobre supuestas privaciones de los derechos políticos en Venezuela. Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas, manifestó Bachelet, haciendo juicio de valor sobre los asuntos internos de Venezuela. En este sentido, no se hizo esperar la respuesta de la Cancillería venezolana, que en representación del presidente Maduro ha dado una contundente respuesta a la funcionaria, dado que para el gobierno de Venezuela el informe contiene falsas aseveraciones sobre la situación. En ese sentido, en el comunicado de fecha 12 de septiembre, emitido por Venezuela, se puede leer que las acusaciones hechas por Bachelet se inscriben en el guión político de quienes instrumentalizan la materia de los derechos humanos para agredir a Venezuela. Y continúan en el documento de la Cancillería. Resulta lamentable que el referido informe reproduzca las fallas metodológicas presentes en documentos previos de la oficina e incorpore afirmaciones sin fundamento alguno. En este sentido, cabe destacar que a pesar de la amplia colaboración emprendida por el gobierno bolivariano hacia la oficina de la alta comisionada y el reconocimiento de esta misma en la excarcelación de más de 150 personas, cuyos juicios eran motivo de denuncia, Bachelet insiste en resaltar situaciones irregulares, cuyas pruebas no son sustentables. En tanto, la denuncia del gobierno se hace puesto que las mismas fuentes citadas por el informe son producto de entrevista o análisis de otros informes sesgados que a su vez han consignado ONGs, que ocultan los efectos de la desestabilización y el bloqueo. Ya por julio del 2019, cuando surgió el informe inicial, Bachelet encontró respuesta firme desde Venezuela. Fue un informe absolutamente sesgado, con el que la derecha, los organismos internacionales aliados del imperialismo como la OEA, han tratado como una fuente para golpear, dijo en ese entonces el diputado Diosdado Cabello. Cabello además sentenció: se ha convertido en un instrumento más del imperialismo contra el pueblo de Venezuela, haciendo énfasis del uso práctico de este informe que hicieron los grupos de poder en Venezuela y la región. Pero en la actualidad, el presidente venezolano Nicolás Maduro plantea hablar de la metodología del mismo, lo cual considera clave para entender el trasfondo del documento en cuestión. Por ejemplo, las fuentes del primer informe, que sirve de base para las demás actualizaciones, son un observatorio de conflictos que por primera vez es mencionado, ONGs fantasmas, omisión de testimonios de las víctimas ocasionadas por los llamados a la violencia y de los reportes de ONGs como Funda Latín. En el mismo y pese a sus fallas de fondo, la misma Bachelet se encarga de plantear en esta actualización: en Venezuela, los ingresos siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado. Esas fueron las palabras de Bachelet
aunque a pesar de mencionar igualmente los efectos de las sanciones, no vinculó una situación con otra, como sí pasa en la realidad. Bachelet ha tardado en reconocer que el efecto del bloqueo inhumano ha representado un 99% de la caída del presupuesto del país caribeño, un largo silencio que finalmente cesó ante la presión internacional. Venezuela, por su parte, cree positivo que en medio del sesgo en la formulación del informe se mencione las mal llamadas sanciones como un factor clave en la realidad del país. El mencionado documento reafirma los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos a partir del 2014. Asimismo, se resalta del informe: Venezuela destaca la existencia de elementos para considerar que dichas medidas implican la comisión de crímenes de lesa humanidad. Es lo que se puede leer. En ese sentido, Venezuela sustenta su denuncia de conformidad con el Estatuto de Roma y consecuente con la remisión realizada por la República frente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Bachelet, quien por un lado ha cambiado su libreto y condena las sanciones, defiende también a capa y espada al terrible rol de los ONGeros. Nuestras políticas seguirán centrándose en fortalecer los mecanismos nacionales de protección y el acceso a la justicia, así como la asistencia técnica a la agenda legislativa, la implementación de las recomendaciones de los diversos mecanismos de derechos humanos, señaló Bachelet. A tal efecto, Venezuela, a pesar de las agresiones, reivindicó que seguirá sometiéndose al escrutinio en favor de los derechos humanos mientras se haga transparentemente. Igualmente, durante la intervención de Héctor Constant, embajador permanente ante la ONU, en el periodo 48 de sesiones, este manifestó la aplicación de la Carta de Entendimiento firmada en el 2019 y renovada por segundo año consecutivo. Llega a 12 el número de funcionarios de la alta comisionada en Venezuela. Por su parte, el embajador resaltó que el informe ocultó cifras como más de 7.5 millones de personas en la del sistema de alimentación CLAP, asignación de 3.6 millones de viviendas, el retorno de 150.000 migrantes forzados por la situación y la proyección de vacunar 300.000 personas diarias, así como otras políticas en salud, económicas y sociales. ¿Por qué no quiso contar esto la señora Bachelet? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.